Hay algo que no cuadra en la Procuración y Administración de Justicia en Sonora. Según datos del Supremo Tribunal, durante 2022, 11.504 personas fueron puestas a disposición de un juez de control acusadas de un delito, 31 vinculaciones diarias. 527, el 2 de cada 100, obtuvieron un auto de no vinculación. Del total de los vinculados a proceso, solo menos de la mitad aceptaron un procedimiento abreviado. Y ojo, 506 asuntos llegaron a juicio y de esos, el 20% fue absuelto en primera instancia. Eran inocentes. Las preguntas que surgen aquí son: ¿es eficiencia de la Fiscalía o flexibilidad de los jueces? Si meten tanta gente a la cárcel, ¿por qué la inseguridad no baja? Da para un análisis a profundidad. Saludos. Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos. Pues sí, vamos por partes, diría Jack, el destripador. El año pasado hicimos este mismo análisis, no sé si lo recuerdes, mi estimado abogado Jacinto Vega Beltrán. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor Jorge, buenos días a su audiencia. Claro que sí, lo recordamos perfectamente. El año pasado hicimos este mismo análisis, fíjate que pedimos la misma información tal cual la habíamos solicitado del año 2021 y nos llevamos pues pocas sorpresas, la verdad. La tendencia es la misma, aplicar la famosa máxima esa de una vinculación a proceso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Aplicar la política esta de hay que sacar la mayor cantidad de procedimientos abreviados posibles y la novedad fue que ya hubo más juicios, ¿no? Poco a poco el asunto va caminando, hubo 506 juicios, de los cuales, Lee, que a mí se me hizo muy relevante, que el 20% de esos resultó con sentencia absolutoria, el 20%, o sea, se tuvo ahí a una buena cantidad de personas inocentes privadas de su libertad, o por lo menos bajo proceso, porque no sabemos cuáles de ellas tuvieron con prisión preventiva. Lo que sí es que los centros de readaptación social nuevamente están sobresaturados y hay gente, ayer hubo muchas interpretaciones, para mí, mi interpretación, abogado, es que hay mucha perversidad en este sistema, porque en las personas más bien que aplican el sistema, porque como que juegan a la estadística. Platícanos, por favor, tu experiencia. Tú andas todos los días ahí metidos en los juzgados, peleándote con los MPs, jueces orales, buscando que se respeten los derechos de las personas vinculadas a procesos, sobre todo. Te conozco muy bien y sé que eres un apasionado de los derechos que deben de seguir las personas privadas de su libertad. Hablemos. Pues, alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? De este inframundo de la materia penal. Tiene usted mucha razón en lo que comenta. La vez pasada mi intervención, yo señalaba que se hace un abuso del juicio abreviado, pero pues esto lo permite la ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que es facultad del agente del Ministerio Público solicitar un juicio abreviado con la autorización, y con la aceptación de los imputados. La mayoría de estas personas que son sometidas a juicio abreviado por lo regular no tienen un defensor particular que desarrolle una estrategia combativa para precisamente llegar a ese escenario que usted señala que es el juicio oral. Muchas veces por el desconocimiento, por la falta de una defensa técnica adecuada, se llega al extremo de que los imputados pues aceptan el juicio abreviado, inclusive por el desconocimiento mismo de lo que consiste, ¿no? Recordaba a un abogado, a un buen abogado, al licenciado Iván, que decía, mira, el juicio abreviado no es tan malo para quien le beneficie, para quien pueda tener una pena anticipada y pueda inclusive obtener un beneficio de libertad, pero sí es muy discrecional como se hace aquí el juicio abreviado. Allá en Hermosillo, ahorita nos tocó estar fuera, se hacen unas juntas, unas mesas de negociación y se llevan a cabo en un día que se autoricen 6, 7, 8 juicios abreviados, ¿no? Y muchas veces las personas sujetas a proceso
desconocen realmente cuáles son sus Pues alternativas. mira, Lick, perdóname que te interrumpa. Según la estadística, hablando de los 365 días del año, se realizaron 31 procedimientos abreviados al día en Sonora el año pasado. Fíjate que ayer justamente que lanzamos esta pieza de 60 segundos, se comunicó un abogado, amigo mío, que también se dedica a la materia penal, y me dice, es que ya nos estamos quedando sin trabajo los abogados porque, dice, hay para cuando llegamos al juzgado contratado por familiares, mientras hay una persona detenida acusada de un delito, y mientras los familiares se ponen de acuerdo para ver pues cómo van a pagar la defensa de su familiar o de su amigo, a quién van a contratar y todo eso. Dice, para cuando llegamos al juzgado, ya firmaron el procedimiento abreviado, ya el Ministerio Público, el abogado de la Defensoría de Oficio y el juez se pusieron de acuerdo, ya no hay nada más que hacer. O sea, exactamente. Que hay una de meter la mayor cantidad posible de procedimientos abreviados y con eso pues ya tener una estadística favorable a la Procuración de Justicia. Sí, yo lo comentaba en la anterior intervención que tuvimos respecto a este tema, señor. Va a haber un momento en el que en las autoridades, la corte, en algún momento las autoridades van a hacer algo con este juicio abreviado porque es increíble cómo en cuestión de 5 minutos, 10 minutos, te pueden enterrar ahí años en prisión y a veces con el desconocimiento mismo, con la falta de asesoría. Ahorita señalaba en su estadística que las personas que llegan a juicio, un gran porcentaje es absuelto y sabe que es muy difícil aquí, en este sistema jurídico que tenemos, es muy difícil probar los hechos. Nuestro sistema penal oral, pues su prueba fundamental es el testimonio, son las personas que van a declarar al juzgado y muchas veces es prácticamente imposible presentarlas. Por eso las autoridades persecutoras, la fiscalía, vamos a decir, en conjugación con el sistema judicial, con los jueces, pues se abalanzan sobre esta forma de determinación anticipada que pudiera decir, caray, pues tenemos una superfiscalía, pero la mayoría de las veces es por una falta de defensa adecuada, técnica real y eficaz, un asesoramiento correcto, vaya. A las personas dicen, oye, si te vas a juicio, por ejemplo, por el delito de robo, si te vas a juicio te van a dar 10, 12 años, 15 años, y pues las personas que están en prisión, al escuchar esa cantidad de años, pues como que se asustan, entran en temor, no se les hace una buena planeación sobre la defensa y terminan aceptando el juicio abreviado. A mí ya me ha tocado echar abajo 3, 4 juicios abreviados, los aceptan, hay un término para apelar de 5 días, apelamos, señalamos que hay una violación a defensa adecuada y en ocasiones los tribunales de apelación dan abajo ese juicio abreviado, ¿no? Por esa violación a esa defensa adecuada, ¿no? Sí, ayer también nos comentaban que, bueno, el sistema en sí, dicen, no es el que está mal. El problema es que parece ser que se juega a la estadística y lo estamos viendo en la sobrepoblación de los penales otra vez. O sea, pasamos como lo decíamos, solamente confirmando lo que hace un año justamente platicábamos, Lick, que pasamos de la puerta giratoria al muro. Ya una vez que entras ahí, la mayoría de la gente termina con un procedimiento abreviado. Y fíjate, 20%, solo 20%. Para empezar, ahí te va otra cifra. Solo dos asuntos de cada 100, ojo, 2 asuntos de cada 100 llegaron a juicio. O sea, el 98% de los asuntos se resolvieron antes del juicio, lo cual es inaudito. Es inaudito, es imposible, es una cifra ridícula. Y de esos 2%, el 20% salió absuelto en primera instancia. Y usted y yo sabemos, Lick, que en primera instancia es muy difícil salir absuelto. Los jueces suelen ser, pues muy, tirar la bolita para los juzgados, los tribunales de alzada.
¿no? Claro. Mira, aquí te pregunta Ramón Villa, nos dice, pregunta técnica para el LIC, y cuando hay víctimas, dice, si los abogados no saben tipificar un delito, ¿qué hace uno? También hay gente fuera que debería estar adentro. Tiene todísima la razón. Claro, claro. Mire, realmente el abogado defensor no tipifica el delito. Esa es una potestad de fiscalía proponer, reclasificar y del sistema judicial, de los jueces, acreditar los elementos del delito. El abogado, al menos en mi caso, yo me encargo cuando enfrentamos juicio de echar abajo la teoría de acusación, la teoría de fiscalía, como a través de los contrainterrogatorios a los testigos, a través de testigos propios, a través de las pruebas que se recaban durante el procedimiento, durante la etapa de investigación. Pero volvemos a lo mismo que le decía, es muy difícil probar un hecho. En este sistema judicial que tenemos es muy difícil probar un hecho. Entonces, Fiscalía, pienso yo que por eso abusa de esta salida alterna del juicio abreviado a través inclusive de una coerción gentil, disimulada, disfrazada. Mira, te voy a ayudar con esta pena porque si te vas a juicio te van a dar más. A mí me ha tocado que mi contraparte fiscalía va y visita a mis clientes o los llama a una mesa de negociación al juzgado oral y yo ni siquiera estoy presente. Siempre mi indicación, así es, mi indicación siempre ha sido a mis clientes, no aceptes el abreviado si yo no estoy. Vamos a ver si te conviene, pero por lo regular y a veces es difícil traer agua al molino propio cuando llegamos a juicio, al menos encabezando la defensa, el de la voz, pues muy pocas personas salen sentenciadas por eso mismo de probar los hechos en el juicio, ¿no? Entonces, sí, pero ahí viene la otra perversión, Lick, que aun cuando los delitos por los cuales está alguien privado de su libertad no ameritan prisión preventiva forzosa, pues le meten la justificada justo para apretarlo, sí, claro, para meterle presión y para que acepte el abreviado, ¿no? Sí, claro, claro. Se hace un uso desmedido de la prisión preventiva, tanto de la oficiosa como de la justificada. Inclusive hay ocasiones en las que no hay siquiera datos que sustenten esa imposición de medida cautelar, pero es como esa política criminal, vaya, ¿no? Es como un acuerdo entre los entes persecutores y quienes imparten justicia para a través de esa medida cautelar, que es la más grave, la prisión preventiva, ya sea justificada o la oficiosa, pues ejercer presión en la persona sujeta a procedimiento penal y llevarlo la mayoría de las veces pues a una aceptación de esta terminación anticipada del juicio abreviado, que no es otra cosa más que aceptar la responsabilidad. No se confiesan los delitos, pero sí se acepta la responsabilidad y se acepta la penalidad que ofrece el Ministerio Público. Obviamente, el juicio abreviado, pues, tiene que tener un beneficio para la persona sujeta al procedimiento penal, y pues, es una pena disminuida, pero no dejan de ser en ocasiones penas excesivas. Me ha tocado ver juicios abreviados sumarísimos en la primera audiencia, en delitos graves, ¿cierto? Que sí, en la primera audiencia le imponen a las personas 20 años, 30 años de prisión, sin el más mínimo derecho a una defensa. Sí, eso fíjate que ayer justamente unos abogados me comentaban, dice, yo tuve un caso de un muchacho, me dicen que lo señalaron como responsable de un asalto, y para cuando yo llegué al juzgado, que la familia me habló, dice, pasaron menos de 24 horas, ya tenía 10 años de prisión. Sí, y dice, sí, y lo peor del caso es que no había cometido, él aseguraba que no había cometido ese delito, y cuando yo le pregunté, ¿por qué firmaste? Pues porque me dijeron que me iban a dar 30. Sí, sí es. Me dijeron que me iban a dar 30 años y pues yo firmé, porque si no firmaba, pues no puedo estar 30 años aquí. Claro, ¿no? claro. Entonces, esa perversidad está. Sí, es perverso cómo se hace una coerción
de esa aceptación del juicio abreviado, de esas penalidades. Tengo que decirle que estoy culminado por un órgano jurisdiccional a petición de fiscalía a no revelar datos de los asuntos que tengo en trámite en este momento, pero recuerdo un asunto por allá por Cajeme de un muchacho que era Uber, que prestó un servicio, bueno, no Uber, vaya, de plataforma, Sí. de aplicación, y prestó un servicio y nada que traía él a una persona, él recogió a una persona y pasaron por otra y resulta que estaban privando de la libertad a alguien, él con el desconocimiento de lo que realmente pasaba, prestando el servicio de plataforma, es detenido con la víctima arriba, por decirlo de alguna manera, y el señor ahorita en un juicio abreviado de una sola audiencia enfrenta una pena de prisión de 34 años, que es inaudito. En la madre. Sí, y caramba, a veces vamos a decir, los magistrados de apelación, vamos a decir, el juez es el hijo, el magistrado es el papá, pues el papá muchas veces solapa al hijo y confirman esas sentencias de juicio abreviado de exageradas de prisión, ¿no? Entonces, pues sí hay, como le digo, una coerción en esa aceptación, pero también una especie no quiero decir contubernio, pero hay un acuerdo para celebrar mesas de negociación de juicios abreviados y que se lleven juicios abreviados en el día sin que la persona sea asesinada adecuadamente. Sí es un contubernio, licenciado, yo sí lo voy a decir, sí es un contubernio. Y hemos visto, por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva, licenciado Jacinto Vega Beltrán, que la Suprema Corte constantemente se está pronunciando. El expresidente de la Corte, el ministro Saldívar, era un garantista de primera y siempre se estuvo pronunciando para revalorar el tema de la prisión preventiva justificada, y hay iniciativas al respecto, hay recomendaciones a nivel internacional de la Corte Interamericana que simple y sencillamente no les hacen caso. Pero bueno, Lick, nos vamos, algo que quieras agregar finalmente, porque este asunto da para mucho, es una actualización, fíjate que hicimos justamente de este tema el año pasado, sí, lo vamos a seguir estudiando porque sí estamos aquí un problema grave que afecta a muchísimas personas y no vemos a nadie, no vemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos interviniendo, ni a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni a ninguna organización de abogados, barra de abogados, diputados. Todo el mundo voltea para otro lado. Posiblemente hay muchos inocentes en la cárcel, que eso es como sociedad pues muy grave, pero bueno, vamos a continuar con este tema. ¿Algo que desees agregar, Lick? Sí, como se lo decía la vez pasada, señor, que tocamos este tema y lo reitero en esta, no falta mucho para que ya sea la Corte o inclusive alguna reforma por parte de los legisladores federales se pronuncien en este tema, porque va a llegar un momento en que la cárcel va a estar saturada de sentenciados por juicio abreviado y esto, lejos de abatir la inseguridad, la va a exacerbar. Es que eso es lo que, esa es al final de cuentas la reflexión final de este programa. O sea, bueno, si hay tantos detenidos, si hay tantos sentenciados, ¿por qué la inseguridad, los robos, el problema de drogas, todo eso no baja? O baja marginalmente, ¿no? Entonces, una de dos, ¿están metiendo gente inocente o qué están haciendo? Porque está llena las cárceles otra vez y los problemas de inseguridad no bajan. Sí, no, esa no es una fórmula que tenga el resultado. Más gente en la cárcel, menos inseguridad. No es esa fórmula. Inclusive se exacerba toda esta cuestión de la delincuencia y demás, ¿no? Así es. O sea, ¿dónde te pueden contactar alguien que tenga, Dios los libre, un problema de tipo penal? ¿Cómo te pueden contactar? No acepten el abreviado, llámenme y nos vamos a juicio en el 6623 53 58 33, a sus órdenes, señor, ya sabe, no falta mucho para que se pronuncie la Corte respecto de este juicio abreviado y haya unas revisiones a expedientes, así como hay abreviados masivos, no tarda mucho para que haya una revisión a expedientes masivos, ¿no? De tanta gente que está
sembrada, inclusive inocente, como dice usted, otra justificadamente, claro que sí, pero mucho de ese ranking, de esa estadística, es gente que no debe de estar ahí. Es correcto. Muchas gracias, Lick. Un abrazo a la orden, ya sabe, cuando queridos. Acá andamos en San Luis Río Colorado, tenemos audiencia acá en estos juzgados de esta frontera. Ahí te encargo unos dátiles. Sí, señor, cuenta con ellos. Nos vemos. Órale, muchas gracias. Saludos.